¿Qué pasa, chavales? Como podéis ver, ya me estoy recuperando, no me encuentro tan mal como antes. Yo creo que en unos días estaré al 100%. Y hoy vamos a hablar de dos equipos de Norteamérica, que para mí son favoritos para ganar el torneo, Envy y Cloud9. Y estad atentos porque hay muchas cosas que yo creo que no sabéis. Y vamos a ver qué tiene que contarnos Emma sobre estos dos equipos. Civil rights, you demand that I eternize your name. Walk ahead to stop and obey. Imaginad por un segundo que sois Cloud9 Blue. Tenéis energía, un altísimo potencial y queréis hacer estallar todo eso en LAN por primera vez en vuestras carreras en Valorant. Así llegaban los norteamericanos al Last Chance Qualifier de su región no hace ni 2 meses, preparados para arrasar. Pero ya sabéis la historia. Tras el primer día el evento se tuvo que pausar por una serie de problemas y el resto de partidos se jugaron online. Cloud9 Blue, que estaba programado para el segundo día, se quedó sin poder sacar las garras en LAN. It's gonna be B. Rise has such a neat setup for Heaven and A, but it's not gonna help. And we are gonna lose a few. Nade to the backside. Zeppa starts off with, is it gonna be a 13-0 to bring us to bind? Zeppa with a 3K. Does he ace the pistol round? And look at him, he is hunting. Smells blood in the water. Vanity picks up one, and he'll take that dream away. Cloud9 is riding high. A flawless final. Aunque claro, la decepción no cambió el resultado y barrieron a sus oponentes online. 100 Thieves y Exed partían como favoritos, pero fueron capaces de ganar a los dos. De hecho, la única piedra que se les puso en el camino fue un Rise que estuvo espectacular en todo el torneo. Pero después de que Rise los enviara al lower bracket, Cloud9 pudo vengarse en la final. Así Vanity, su capitán, se convertía en el primer jugador de la historia de Valorant que ha abierto las puertas de un evento de Riot Games a 2 equipos. Look. He's like, oh, I can't go backwards anymore. That's weird. Huh. And he missed him. The guy He didn't even hit him once. He didn't even hit him. He didn't even hit him once, no, man. Oh, no. You waving? Yeah. Yes, get in their head, baby. They ain't shit. Primero fue Version 1, con el que estuvo en la segunda parada Masters, y ahora repite con Cloud9 Blue. Además, el logro es aún más redondo si tenemos en cuenta que tanto Chepa como Liz, que le acompañan en el equipo, fueron compañeros de Vanity en CSGO. The push already coming out of B is going to alert Energy that they can start making a big move on A. Yeah, Dapp's in a great position. He finds one on the way out as well, just down to Leaf, but he can make this costly. This is where Reynas are born. This is where Reynas are bred. One more, yep, now the duelists are starting to come through. He avoids the flash! Leaf, no way! Ahora el evento Champions que les espera puede ser realmente espectacular. Es más, en su grupo les tocará empezar peleando contra Fnatic, que no llega en su mejor momento, y más tarde les podría tocar bien contra Vision Strikers o bien contra Full Sense. Y claro, nunca se sabe, pero hay altas posibilidades de que veamos a este Cloud9 saliendo de grupos y escalando en playoffs a partir de ahí. El coach de Cloud9 es Autumn, jugador retirado de PUBG, y su assistant coach es James IRL, que fue mi coach en CSGO cuando yo jugaba en Cloud9, que en nuestro equipo estaba Tenth, Automatic, Kusta y Daps, así que le tengo un cariño especial a este equipo, espero que les vaya genial. Y creo que tácticamente también son muy sólidos, porque tienen a Vanity, y Vanity es uno de los mejores IGLs del juego, yo creo. Vanity fue el IGL de Version 1 en Reykjavik, no sé si os acordáis de sus partidos. Era el post-plant meta, que tenían 50 lineups tiradas cuando plantaban la bomba, y cuando ibas a intentar defusar te caía 3 molotovs, 2 shock darts de Sova y era imposible ganar la ronda. Llegaron muy lejos en el torneo y es una prueba también de que Vanity como IGL no tiene miedo a probar cosas. Sus partidos siempre son muy divertidos y le gusta pillarse la juge, trolear un poquito. Él mismo dice que lo hace para sacar del partido a sus rivales, que lo hace para tiltear y le funciona muy bien. Lo podéis ver en el partido que jugaron contra Liquid, la cámara de Scream, cómo se tiltea cada vez que lo mata. Me parto de risa cada vez que veo eso. Este grupo va a ser el más espectacular. Está Vision Strikers, que para mí tácticamente es el mejor equipo del torneo. Está Fnatic, que tiene mucho que demostrar, lleva un tiempo jugando bastante mal y tiene que resurgir. Y está Full Sense, el mejor equipo de Southeast Asia, de largo. Así que puede haber muchas sorpresas y no os lo podéis perder. Y ahora vamos con Envy y su Diablo.
Envy, el finalista norteamericano de la Masters 3 de Berlín, acogía este octubre a un nuevo coach. Chet, ampliamente conocido como IMAPET durante su etapa en CSGO, se reúne de nuevo con FNS, una unión de la que ya salieron muchos resultados en el FPS de Valve y que ahora vuelve a la carga acompañada de las expectativas de la comunidad. Por otro lado, en Envy también es interesante el caso de Jay, que ha vivido su propia historia de redención en Valorant. Después de reconocer valientemente que había pasado por una depresión durante un tiempo y que no estaba cómodo en su última etapa jugando a CS, ha llegado decidido a trabajar en sí mismo y en su mentalidad en el FPS de Riot Games. De momento, lo que sabemos es que se está manteniendo como una de las mejores Jets del mundo. Chronicle 6-2 acaba con su homónimo, Jay contesta 1 para 3 ahora. ¡Oh! ¡Vaya triple de Jay! ¡Vaya triple el diablo! Tiene Borrasca tocando rápidamente la Spike. Fakes, llega Nach y acaba de meter el suelo. Nach sigue avanzando, saca rápidamente el triple, ha pegado right click de impacta. ¡No sigue avanzando! ¡Llega el diablo! Aún así, como sucede con otros equipos, es difícil saber con qué sorpresas llegarán a esta Champions. Y es que no tenemos registro de partidos oficiales después de que terminaran perdiendo contra Gambit en la última final de Masters. Lo que sí sabemos es que durante este evento, en septiembre, no perdieron ni un solo mapa hasta llegar a la final. Y que ahora en su grupo de Champions tiene pendiente medirse con Ascent, pero pocos dudarán de que Envy parte como favorito. Chet fue también coach mío en CSGO, esta vez en Optic Gaming, y lo recuerdo como una persona que trabaja mucho el apartado táctico y aporta muchísimo en términos de estructura. Y junto a FNS, que es el IGL de Envy, ellos dos hacen una base espectacular para el equipo. Si los ves jugar, yo creo que tácticamente son los más sólidos de su región y son claros favoritos para ganar el torneo también. Jay es sin lugar a dudas uno de los 5 mejores jugadores del torneo y del mundo. Lo que destacaría de él es que no se arruga ante nadie, siempre juega igual de agresivo contra cualquier equipo, es súper constante y tiene buenos números siempre, y es el jugador más desequilibrante e importante de Envy en este torneo si quieren llegar a ganarlo. Todos los ojos tienen que estar en él, porque la verdad que verle jugar es espectacular. Envy llegó a la final de Berlín llevando relativamente poco tiempo juntos. El tiempo que ha pasado entre la Masters Berlin y Champions puede haber sido lo suficiente como para elevarlos a otro nivel, al nivel suficiente como para ganar el torneo. ¿Será posible que tengan el nivel de Gambit o no han evolucionado lo suficiente? No lo sabemos, habrá que ver el torneo.